Desde Battlegrounds elementales a Blox Fruit han pasado muchos años. Y en este vídeo veremos toda la historia de Blox Fruit desde 2019 a 2026. Dándoos primero un dato súper importante, y es que MyGame43, creador del juego de Blox Fruit, el primer juego que creó fue Elemental Battlegrounds. Para que os hagáis una idea, estamos hablando de un juego que salió hace básicamente 7 años. La verdad que este juego en principio estaba muy bien hecho, estaba muy bien diseñado. MyGame creó un juego de Battlegrounds donde teníamos que utilizar elementos como el fuego, como el aire, como el agua. Y en esa época un Battleground de este estilo, como un simulador, era lo mejor de lo mejor. Y en ese año MyGame apostó todo por este juego, que para ser sinceros no es que le fuera nada mal, tenía alrededor de unos 5000 personas activas en el juego. Poco después creó un juego que trataba sobre un parkour, un simulador de velocidad, pero esto al final no fue muy bueno. Pero es entonces donde hace un cambio, decide abandonar todos los juegos y decide apostarlo todo a este juego que ahora mismo se ve de esta forma. Pero antes de continuar con la historia, déjame darte el secreto de cómo conseguir Robux totalmente gratis. Y es que en RBX Supply puedes conseguir Robux de forma gratuita. Lo único que tenemos que hacer es entrar, poner nuestro ID, no es necesario que pongas la contraseña, le damos a loguear, verificará que somos nosotros. Para conseguir los Robux tendríamos que darle a Earn RBX y bajar encontraremos un catálogo de ofertas. Entonces, dándole a cualquiera, nos llevarán a encuestas que nos darán Robux. Y en tan solo un par de encuestas he conseguido 210 Robux disponibles. Ahora, lo importante para reclamar esos Robux es que crees un Game Pass. Entonces ellos te lo mandarán directamente y, como ves aquí pendiente, 210. Pero ten en cuenta una cosa, y es que Roblox se queda con el 30%. Por lo tanto, nos quedaríamos con 147 Robux, que nos vendrían muy bien. Pero es que además, si usas el código promocional Voltux, vas a recibir 5 Robux. Sé rápido porque solo vale para los 500 primeros. Y además en su Discord están regalando semanalmente una cantidad de Robux bastante loca. Te dejo el link en la descripción. Se iba a llamar Blox Peace, pero tan solo unas actualizaciones después, ese mismo año, en la actualización 6, a pasarse a llamar Blox Fruit por temas de copyright. Dicho eso, en la historia de Gamer Robot, la cuenta oficial de Blox Fruit en YouTube, tenemos una cantidad de vídeos que son, bueno, 170 vídeos. Tampoco son tantos comparado con los suscriptores que tienen, que son una barbaridad. Pero el vídeo más antiguo que tienen en este canal de actualización hace 5 años. First Look, actualización 11, Raid Mode. Pero ese no lo vamos a ver porque es un poco más largo. Veremos el sneak peek de la actualización 12, el primero oficialmente, con una portada que dejaba mucho que desear. Y tengo mucha curiosidad de ver cómo se escucha y todo esto, porque son hace 5 años. Hace 5 años son, bueno, bastantes años. Estaban usando Loquendo. No, amigo, qué mal. Madre mía, fijaros todo el entorno. Estamos en el mar 2. Oye, el pincho era totalmente diferente. Fijaros la daga. Bueno, sería una espada más parecida a como lo que tenía el personaje. Bueno, no tan parecido. Teníamos, bueno, estas habilidades. Oye, qué nostalgia. Yo esto no lo llegué a vivir. Estaba en nivel 1250. Me resulta muy raro el no saber por qué no hay actualizaciones antes que esta, subidas en su canal. Bueno, entiendo por qué no usarían ni Loquendo, usarían Zabo. Fijaros que tenía también la Dark Blade, o sea, lo que es la Yoru hoy en día. Y aquí tiene, esto creo que son, mira, mira, mira. Aquí ya se juntaba con Rip Indra, uno de los más conocidos dentro de Blox Fruit. Aquí se hay uno Arowe, que ese también es muy conocido. Otro que no sé quién es. Vale, esta es la Fuego. Y creo que esto es una raid de la Fuego. Wow, madre mía, cómo se veía esto, antes. Y todo lo que ha cambiado. Fijaros en la forma en la que corre. Y a día de hoy cómo ha cambiado todo, que lo iremos viendo más adelante. Sobre todo, me quiero centrar en el tema de cómo hacían también los vídeos, porque en este caso los vídeos eran pues algo más sencillo, obviamente, para la época. Las canciones de fondo también un poco raras. Pero oye, este vídeo tiene 600.000 visitas. Esto es una locura, la verdad, para ser uno de los primeros vídeos de este canal. Ya había mucho interés. Tanto interés había que en el mismo año sacaron otra actualización de Sneak Peek 13, que son como filtraciones. Aquí ya tenía este logo tan representativo de Blox Fruit, un sonido bastante más épico. Bueno, tampoco nada del otro mundo. Mira, es wow, madre mía la letra, que random, tío. Oye, pero esta fruta estaba bastante bien. Wow, pero fijaros el icono, chaval. Este icono de lana de gatito. Wow, esto es increíble, nostalgia. Bueno, este sí que ya se siente un pelín más editado al menos que los otros. Segunda habilidad. Oye, esto está bastante más editado, tío. Aquí ya pensaban hacer las cosas un poco más profesionalmente. Sí, hombre, a ver, no es nada del otro mundo, pero oye, algo es. En ese mismo año llegó el showcase de la Dragon Fruit, que tiene, amigos, 1 millón de visitas. Oh my god, ya estaba esto súper consolidado, ya era otro tipo de juego. La temática que el vídeo de antes, solo que es la dragón, una muy buena fruta, salseante. Pero a ver, este inicio de intro es un poco raro, la verdad, para ser un tráiler o un showcase de la fruta. La verdad que eran muy cortos comparados con los de ahora. Los de ahora duran un montón, pero hasta llegar queda mucho camino. Pero es que no tiene música. Seguro que por tema de copyright que no tiene música. Y este vídeo tiene 1 millón. Pero bueno, entendible. En la época seguro que sí que tenía música.
épica. No sé cuántos de vosotros estuvisteis en ese momento, porque yo obviamente no estaba. Estaba en Fortnite. Mira, mira, aquí te enseña un poquito todas las habilidades, el vuelo sobre todo. Mira, aquí ya empieza a funcionar. La transformación de la dragón. Bueno. Y bueno, como la conocíamos en aquel entonces. Dato bastante curioso, y es que a partir de esa actualización de la dragón, el canal no recibió menos de 1 millón de visitas. Y eso es una locura, porque ya el juego estaba en lo máximo. Junto a juegos como Brookhaven, que en su momento también era lo más tocho. Ok, esta ya Sneak Peek 15 actualización. Se nota que ya estaba funcionando todo bastante mejor. Fijaros que este Sneak Peek van a mostrarnos una fruta que en principio era pues un cambio tochísimo. A ver. Bueno, Introduction. Todavía no me han enseñado nada. Oye, fijaros en eso de ahí, ese detalle. Esto es de hace 4 años, ¿eh? Fijaros en una cosa. Ese de ahí, este frame, ese personaje con el que estaba golpeándose tenía 6 o 7 colas de un zorro. El zorro que conocemos como Kitsune. Ya sabían cosas esta gente. A ver, introducen, vale, ok. Estaban introduciendo la veneno en ese momento. Títulos sobre todo, fijaros, wow. Eso está bastante animado. Creo que no es tan real como se veía en el juego. Esto sí. Y bueno, la transformación, que yo creo que eso es lo que la gente dijo, ¡buah! Este juego promete. Además anunciaron que el Mar 3 llegaba pronto. ¡Wow! Increíble. Y mira, un código. Madre mía, qué locura. Y aquí estaban luchando por 95 a 105.000 suscriptores. ¡Ah, qué locura, tú! Otra actualización. O sea, esta actualización tiene que ver también con la 15, pero esto es otro tipo de sneak peek dentro de que es de la misma actualización. Vale. Es que en este momento también se llevan otro tipo de ediciones. No tenía nada que ver con lo que es hoy en día. Pero mirad, esto era la fruta diamante en su momento. Madre mía, qué locura. La fruta diamante, lo mala que era, chavales. Y el cambio que le hicieron una mejora que ahora es de hacker. La águila, no. Terrible, chavales. Terrible la águila, no. Fue lo peor que hicieron. La Falcon, madre mía. Y la presentan como si fuera súper épica, tío. Si era lo peor que había. La Kilo, no. Pero qué presentación más épica para la Kilo, no. No me lo puedo creer. Hacen esta intro tan guapa y fijaros lo siguiente. Nah. Esta gente estaba rotísima. Sabían cositas ya. Y luego tenían también la fruta Love, que fue la que más esperaba la gente dentro de esta actualización. Bien. Damos un salto de calidad porque aquí, amigos, el mismo año, actualización 15 final, 6 millones de visitas. Locura. Los Fruit está aquí y se va a quedar por mucho tiempo. Bueno, la canción la vamos a quitar, temas obviamente de copy. Pero bueno, aquí están enseñando lo que es el Mar 3. ¿Esto es el Mar 2? ¿No? ¿Por qué están enseñando el Mar 2 si en principio era el Mar 3? ¿O esto es que todavía no estaba el Mar 2? Todo puede ser. Creo que no estaba el Mar 2, fíjate lo que te digo. Una nueva era. Bueno, nuevas espadas. Sí, esto es el Mar 3, literalmente. Eso era el Mar 3. Esta es la animación contra final de Rip Indra contra el otro. Animaciones, peleas. Sí, aquí te están enseñando, bueno, espadas nuevas. El Mar 3 ahora sí, oficialmente, como se veía en aquel momento. Fijaros, bueno, esto está idéntico. No ha cambiado. Peleas y, bueno, más golpes de espadas sobre todo. Eso es como que metieron muchas espadas también. Pero bueno, esto fue muy bien recibido. 6 millones, eso es mucho. Subieron también, además, luego, el mismo año, al parecer, 3 sneak peeks que luego juntaron en uno, cada uno con un montón de visitas, y luego el resultado final es este tráiler. Bueno, ya se ve la diferencia de los primeros con Loquendo a lo que estamos viendo ahora, chavales. Es que vaya diferencia, ¿eh? Ya empezaron a tomarse las cosas más de forma profesional. Aquí ya nos presentan literalmente a todos los admins del juego, entiendo. Arrowe, Ripindra, MyGame. Este sí que no sé quién es y este tampoco, pero bueno, y luego entrarían más adelante otros. Bueno, aquí tenemos ya... ya entiendo. Esa de la fruta goma, la luz actualizada. ¡Wow! Los GRs, la Dash te parece... Un montón de cosas, chavales. Aquí metieron un montón de nuevas cosas. Mira, el despertar de las frutas. ¡Oh! Esto es lo más mítico, tío. Este viene de aquí, de este tráiler. ¡Wow, amigos! Nada más que por eso, like que te llevas de mí. Mira, la fruta luz luego reactualizada. Bueno. Una locura, sinceramente. Bueno, ya se nota que esto es algo que con los años han seguido manteniendo y mejorando. Esto es mucho más tocho, la verdad. Las razas, fijaros. Enseñando literalmente todo lo que hacía cada raza, ¿eh? No se han dejado nada para que el espectador, el jugador, lo pruebe. Literalmente, mira, incluso la fruta masa despertada. Claro, es que esto fue un cambio muy brutal, chaval. Meter todo el despertar de las razas y más cosas es muy tocho. En temas de actualizaciones, metieron más, como por ejemplo la de la Fénix. Metieron despertar de la masa. También legendaria showcase de la Leopardo. Este último me interesa mucho. Bueno, ahí te enseñan, literalmente van al grano. Ni hablan ni nada por el estilo. Que oye, yo en cierto punto me gusta también. Es más al grano, más directo. Pero bueno, entiendo que hagan vídeos más largos también. Aquí está enseñando literalmente todas las habilidades de la Leopardo. Leopard. Con el mismo texto que los primeros vídeos, ojo.
Ay, 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 qué mal queda ese grito con este leopardo, mira. Parece que es un meme, tío. Bueno, la verdad es que este leopardo es un poco feo, ¿eh? En 2023 sacarían este tráiler de Navidad. Tenían nueva actualización, evento de Navidad con sorpresas, que esas sorpresas, bueno, eso parece la Portal, ¿no? Sí, eso sería una nueva fruta que añadieron en ese punto. Entiendo que no sé al 100% si es que añadieron todas estas frutas, puede sí o puede que no. De hecho, sí, en la 17 metieron la Soul, metieron una barbaridad de cosas, la Blizzard incluso, bueno, tantísimas cosas han metido en este momento. Y fijaros, esto de aquí son unos ojos, entiendo que son unas razas o algo, no sé qué sería, ¿eh? Ah, y aquí empezaban los vídeos, amigos, más largos y con Cioles ya, y con Cioles, y en este caso Arogwe, no Ripindra, ni Uzod, ni nada por el estilo. Ok, aquí ya te empezaron a enseñar lo que es la Portal, que fijaros, tenía esto de aquí a la derecha, que esto es la primera vez que lo veo. 2 de 500 Storage, qué random. Tenía el triple Yoru ahí abajo, se ve. Madre mía, en aquel momento cuando no la cambiaron. La Spirit también, madre mía, chavales. Y aquí enseñarían la Blizzard y esto de aquí a la derecha que pone Use. No tengo ni idea de lo que es, la verdad, es la primera vez que lo veo. Madre mía, bueno, la luz que también la reworkearon otra vez. Madre mía, qué locura. Ese mismo año, 3 millones de visitas, nos muestran la V4 de las razas. Un vídeo bastante importante para el juego, la verdad. Ya aquí empezaban a meter cosas más tochas, lore, más poderes y más cosas difíciles. Sobre todo esto era muy complicado porque si no lo explicaban bien, la podía liar bastante. Mira, las razas todas subidas como al máximo son la Human. Y ya, bueno, el poder que todo el mundo sabe que hace cada raza de estas. Esta es una barbaridad. La Human. Creo que eso no nos han mostrado una. Sí, de hecho, sí. Esta es la raza Human, la primera que nos han mostrado, porque luego subirían más. Fijaros que incluso subieron una guía de cómo se hacía el final del puzzle, porque claro, es que las cosas como son eran un poco raras. Luego también subieron más razas. La Human, showcase de cada una de ellas. Entiendo que bastante guay. La Gold luego la añadirían. Y un gran punto es este de aquí, el futuro de Bloodfruit, que bueno, no viene a ser nada de tema de actualizaciones, pero lo que sí que en este vídeo se hizo fue comentar más o menos todo lo que se iba a llegar a venir en esa época. Aquí yo ya estaba subiendo vídeos, si no me equivoco. Enseñaron, si no me equivoco, como actualizaciones de cosas. Uy, ¿esto qué es? Esta sí que sé cuál es, la isla, pero esta isla no ha estado nunca. Esta isla la iban a meter y yo no la vi, porque bueno, entiendo que por temas de copyright al final que no lo hicieron, pues no lo metieron. Mira, metieron, bueno, los pergaminos y todo eso, estas cosas más actualizadas. Mira, esto por ejemplo no lo llegaron a meter. Las espadas sí que las acabaron metiendo. Volviendo con actualizaciones, básicamente el anuncio de la fruta mamut. Esto fue una locura también. Ya el nivel de producción, de edición de los vídeos también era mucho más tocho. Ya lo estáis viendo, con el tema de las canciones rompiendo. Muy épico, se veía el color que destaca de la mamut. Y bueno, aquí ya más de lo mismo. Aquí seguíamos teniendo a Cioles, en este cambio y cambio de Arogwe a Rey, otro administrador, entiendo. Y aquí nos enseñaría, pues básicamente, lo que sabemos. Showcase de la mamut. 2 años, en 2024, otro tráiler, showcase, actualización, de todo rework de las espadas del juego. Bueno, esto es una locura. De aquí me dieron una cantidad, empezando por esta de aquí. Esta era la Yoru nueva, que a día de hoy sigue estando. Por tema de copyright la cambiaron y esto hay que decir que está mucho más bonita. Y luego algún otro pico, por ejemplo, puede ser este de aquí, del vídeo, que esto significa que la ha visto mucho la gente. La Soul Cane, que la Soul Cane, amigos, esta espada a la gente le ha encantado, pero unos niveles que es muy loco. Para PvP es una locura. A día de hoy no sé cómo estará, pero sé que sí. Este tráiler de la actualización 20, subido hace 2 años y amigos, yo comenté por aquí, solo tiene un like, ¿verdad? Hace 2 años de esto ya. Qué locura. Fijaros que siguen con el mismo patrón de los principios de los vídeos, en el que empezaban con un texto. Bueno, aquí la canción ya más guapa, animaciones y bueno, pues más cosas. Aquí que nos enseñaban que se dio mucho que hablar esta isla y tienen bastantes cosas esta isla. Para ser una sola isla tiene muchas misiones y cosas. ¿Qué más? ¡Oh, los barcos! No, pero esto ya estaba, los barcos. Ah, no, vale, nuevos barcos, entiendo. Fue aquí cuando metieron el tema de... Ah, no, sí, son los barcos. Este barco también lo metieron en esta actualización, no me acordaba. Mirad, aquí tenemos a todos los admin de ahora mismo, o la mayoría. Tenemos a Uzod por la izquierda, Ripindra, Cioles, entiendo. Mira, encantamientos. Oh, aquí metieron la fruta sonido. Bueno, no me acordaba, fue hace 2 años. La verdad es que es una de las frutas que en su momento fue muy top, pero luego yo la tengo muy olvidada. Sí, pero esta en ese momento era muy top. From deep within the sea. Oh, fíjate. ¿Este era el Leviatán? No me lo creo, ¿no? Sí, hola, fue en esta. Claro, sin la portada estaba esto. Madre mía, el Sark Anchor. Claro, en esta actualización. Bueno, esto fue una locura también.
El tema de viajar por los mares, ir a por el Leviatán, Shark Anchor, bueno, todo lo que es ese mar por ahí. ¡Guau! ¡Qué locura! Todo fue en esta actualización. Bueno, esto fue un gran cambio. Eso es el arte sanguíneo, ¿no? Eso es el arte sanguíneo. También fue metido aquí. Yo estoy saliendo loco. No me acordaba que todo esto fue metido en esta actualización. Y esto llegaba... ¿Qué día llegó? El 21 de octubre. No veas tú. ¡Qué locura! Ha llovido de eso ya. Y aquí, bueno, básicamente enseña un poco todo. El Shark Anchor también, que, bueno, es una de las espadas más tochas del juego. El sanguinear. Y aquí tenemos la fruta sonido. Madre mía, qué locura. Bueno, y aquí esto es lo más visto en ese momento, que es la ulti, que era una locura. Las cosas como son. ¿Y esto qué es? Ah, tienen un manga. Hicieron un manga también. Bueno, este es Uzot. Oye, esto no lo había visto yo. Pero oye, metieron una cantidad de cosas muy locas. Metieron más cosas como, por ejemplo, el evento de la fantasma con su actualización, admin abuses. Y en este punto llegó uno de los mejores trailers, de los más vistos también en el canal, con 5 millones hace 2 años. Tuvimos un par de problemillas en esa época. No subían muchas actualizaciones, pero metieron, amigos, la Kitsune con todo lo que eso trajo. Kitsune y un montón de cosas. Sobre todo la Kitsune en sí ya rompió el juego de una forma espectacular. A ver, estoy viendo el tráiler, no me acordaba de nada literalmente. Claro, la Kitsune en ese momento, a como se ve ahora, visualmente es igual, pero es que han pasado bastantes cosas. Como no, esto de aquí, el logo de Bloodfruit, Pragapound, transformado y pum, 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 la gente loca con esto. También estaba la Fox Lamp, que también fue algo muy tocho, y creo que también era el tema del templo, puede ser, o yo estoy loco. El templo, míralo, ahí está. El templo de allí, chaval, qué locura, que a día de hoy también sigue, pero bueno, esto para conseguirlo fue un poco pesado, la verdad. Empezaron a hacer temas muy parecidos con esto, el tema de los barcos, Shark Anchor y todo esto. A mí me gustó, pero era muy largo y tedioso. Esta actualización empieza directamente así: Winter Update parte 1. No tiene otro inicio, empieza bastante mal para mi gusto, pero tiene 4 millones y en este vídeo, bueno, se ve ya directamente que tiene la T-Rex. Creo que dieron también explicaciones de todo lo que estaba sucediendo, de que estaban sacando cosas bastante lento, pero bueno, aquí empezó lo que es el vídeo ya en sí de Bloodfruit. Y aquí enseñaron mi fruta favorita, mi fruta querida, la T-Rex, amigos. Bueno, que esto fue también una locura, muy guapa. No me esperaba que hubiera tanta distancia de la mamuta esta. Yo pensaba que era la misma época, pero no. Y ya empezaron también con el tema del showcase, que la verdad me lo voy a saltar, pero que es la T-Rex en su momento era muy épica. Y también metieron esto de aquí. Bueno, ¿qué dices? El tema de reparar los barcos y unas mejoras muy locas. Y aquí hay un problema, porque a partir de ahí no subieron absolutamente nada. Nada de nada. Pasaron años y no subían nada. Nada de nada. Hasta que llegó, literalmente, saltándonos todos estos vídeos de aquí, este de aquí. El vídeo más visto de todo Bloodfruit, que viene a ser con 9 millones y medio de visitas, chaval. Dragon Rework Trailer. Pero no solo era la dragón, sino que la gas y muchas más cosas. Pero a ver. Bueno, esto ya es que se notaba de otra forma. Fijaros, animaciones, chavales. Estamos hablando de que metían animaciones ya. Cosas muy tochas. Fijaros, espadas. ¿Qué pasaba aquí? Era como un bando contra otro bando, ¿no? ¡Oh, la bestia! Viene la dragón por ahí. ¡Wow! Y se sube encima. ¡Hola! Pero esto estaba súper bestial, ¿no? Para ser hace un año, creo. Y mira, Uzot con su traje épico, que a día de hoy no está. Mira la fruta gas, chaval. ¡Hola! Ah, muy loco, muy loco. ¡Qué barbaridad! ¿Y esto? Ah, bueno, era la transformación de la dragón. ¡Ay! Y esa parte de ahí, que creo que eso sí que lo dejaron un poco más secreto. Bueno, al menos en la intro, porque luego equiparon todo absolutamente de cada habilidad y cada cosa que hacía. Pero bueno, sí que es verdad que este vídeo, es que lo mires por donde lo mires, era una locura. La dragón tenía 2 versiones, esta y la lagartija, que es que, madre mía, qué locura. Y luego no os terminó con eso, sino que dejaron esto por aquí, estos bichotes de frutas que también tenías que pillar para hacer mejoras de skins y conseguir skins exclusivas. Y además algo al final que yo no me acuerdo qué es esto. ¿Esto qué es? ¿Esto es Tiki? ¡Ah! Para ir a la nueva isla. Pero esto lo tenían ya tramando desde hace ya, pues bueno, casi un año, casi 2. Poco esperado. Después añadieron otra actualización, el showcase de la Yeti Holiday Event. Y además, poco esperado, porque fue no mucho más tarde, metieron una actualización, un tráiler hiper guapo. Esto estaba súper currado. La Yeti pegándose contra la Leopardo, si no me equivoco. Pero esta animación estaba muy bien hecha. Esto estaba ya bastante guapo. La Leopardo que seguía así todavía. Nah. Fijaros la animación, tío. Es que esto ya, desde el inicio a esto, es bastante. Sobre todo, tener en cuenta que esto no es barato. Vale, yo eso no me acordaba. Fijaros, está todo congelado. La tortuga está congelada. Fijaros en el ojo. Claro, ¿qué vas a hacer, Leopardo? No puedes hacer nada. Te quedaste en gatito al lado de la Yeti. Nada, pero el tema de la animación muy guapa, tío. Esto estaba muy guapo todo. Mira. En ese punto ese es el mejor tráiler que había. Hasta llegar a esto han pasado muchos años de perfeccionamiento, de derrotas, de mejoras. Y bueno, este es el mejor tráiler hasta el momento que he visto, por el tema de la animación del principio. Pero luego pasó el tiempo y hasta hace 10 meses que se lo curraron todavía más con el segundo vídeo más visto del canal. De hace 10 meses, 8 millones de visitas. Una locura. Muy esperado. Pero no empieza como los anteriores, ojo con eso, Empieza como antiguamente los hacían, sin animaciones, no sé qué pasaría.
Ah, bueno, no, espérate, me equivoco, porque además de enseñarte el showcase, aquí, Blox Fruit 2025, Era of the Beast. Mira la Yeti. Otra animación, amigos. Bueno, con diferentes youtubers. Ok. No me acordaba yo de esto, Las actuaciones de bestias son demasiado. Mira, mira, aquí tenemos a más gente, más youtubers pegándose contra las Kitsune, otro con la Mamut. Oye, este estaba guay, no me acordaba de esto. No me acordaba. ¿Yo he visto esto? Ahora tengo dudas. Yo creo que no lo he visto. La T-Rex. Oh, esto está muy guapo, tío. Esta animación está muy bien hecha. ¡Oh! Lo llega la gravedad. Todo el mundo se asusta con la gravedad. Adiós a las bestias. Porque llegó la Gravity. Oh, qué guapo este tráiler, tío. Mira al dragón sujetándose. Vale, el tiempo que tuvieron que estar para hacer este vídeo. Qué locura, la animación. Mira todo arrancándose. La luz huye. La creación también. Bueno, y aquí te están haciendo spoiler de la última de las habilidades de la gravedad. Loco, la verdad. Y bueno, parece que ha farmeado a literalmente todos los personajes. Casi. Venga, a dormir la siesta. Claro, aquí también estaba la creación, ¿no? Metieron la creación, por lo que estoy viendo. La creación fue el reward de la carrera, que estuvo muy bien también. Vaya pedazo de tráiler, qué locura, y no ha terminado. Lobo solitario, la gravedad huye del país. Lo veo otra vez y la verdad me quedo flipando. Qué locura de vídeo, chaval, de tráiler. Y luego ya es el showcase como tal, y aquí tenemos varias frutas. La primera que enseñaron fue la fruta águila, que fue reworkeada, que la mejoraron bastante. Además, creo que hay una cosa que metieron también aquí, que fue una nueva mecánica dentro del juego, que lo hizo bastante bien. Además, metieron también la creación, enseñándonos todo de la creación, que también estuvo muy bonita. Literalmente la fruta de Fortnite, pero ahora estaba olvidado. La gravedad también, muy loco. Y luego lo que metieron también fue un panel, si no me equivoco, de administradores para mejorar las frutas. Y luego al final salió Uzod enseñándonos que había un panel de administrador para mejorar las habilidades de cada fruta de estas que metieron. Esto es algo que muy bien por su parte. Y esto fue hace 10 meses. Esto es muy reciente. Hace 6 meses sacaron el tráiler de la fruta trueno actualizada. Bueno, otra animación. Ya estamos viendo que empezaron a hacer animaciones. Este es el de la Pain junto a la Lightning. Una animación brutal que la verdad no me acordaba de ella. Lo había borrado de mi cabeza, pero se ve bastante guapo, tío. Fijaros en la jungla, llega la Lightning. Este es el Pain. Qué loco, qué loco, qué loco. Mira, mira, mira cómo se pegan. Otra animación muy guapa, tío. Todo lo que hacían ya en este punto, todo lo que hacen está bastante guapo y se ve muy bien. Animaciones, peleas brutales. Muy loco. Pero es que aquí en este mismo tráiler metieron algo curioso, un lore, porque aquí lo vais a ver. Esto es un lore diferente. Mira, 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 está todo estudiado, porque esto de aquí que nos van a enseñar ahora, bueno, además añadieron, mirad lo que añadieron, las pociones y más cosas. No me acuerdo si fue aquí. Esto es el Mar 3, es la nueva isla también, si no me equivoco. Sí, ahí está, la están enseñando, la nueva isla, amigos. Y no solo eso, añadieron la cañita de pescar. La verdad, esto no creo que fuera un gran acierto, no funcionó demasiado lo de la caña de pescar. Tengo todas, literalmente, todas las que existen. Aquí las podéis ver, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, todas, literalmente. Y ya te puedo decir yo que esto me parece a mí que lo han medio abandonado. Poco después también nos enseñaron el tráiler de la Pain, pero todo esto me lo voy a saltar porque es básicamente lo mismo que hemos visto antes. Y en este punto actualizaron la Pain. Físicamente no cambió, y lo que es el logo no cambió. Lo que sí que cambió son todas las habilidades que metieron. Además, quedó guapísima, la verdad. Y también metieron, pues bueno, otro panel de administrador para ella. Y además, cosa curiosa, cambiaron y metieron una segunda vida extra a esta fruta. Y eventos que, bueno, no estaban mal porque estaban intentando actualizar lo que es el juego de forma más continua, pero yo creo que han abandonado esa idea, la verdad. Y es un poco loco. Y aquí tenías una batalla de peleas con peces. Los peces que no valían para nada. Y bueno, también otra cosa que es un poco rara, un poco pay to win también puede ser, el tema de las skins, que no paraban de sacar skins de colores de cualquier fruta. Da igual, sacaban lo que sea. Una de las actualizaciones que menos me gustó. Y de pronto, sin pedirlo, hace 4 meses llegó la Tigre 2024. Leopardo Defeat. ¡Oh! No me acordaba yo de esto, ¿eh? Yo creo que ese tráiler ni lo vi. Bueno, os adelanto que perdió. ¡Hola! ¿Y esto? Bueno, estoy entiendo que es en 2025 ya, ¿no? Claro, mira, esto ya fue la humillada para la Leopardo. Pero ya dejó de llamarse Leopardo, entrenó y esto yo no lo he visto. La Yeti buscando. ¡Oh! Se han visto unos ojos. Ahora esto es primera vez que lo veo, ¿eh? ¡Buah! Bestial, bestial. El tema de estas animaciones, muy tochas. Súper fuerte. El tigre ha evolucionado. Qué loco, qué loco. Muy guapa, ¿eh? La animación bastante bien hecha. Adiós. Pum. Oh, pero la Yeti es que está muy fuerte, ¿eh? ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Qué ha pasado? ¡No! Se está acordando de la tigre. ¡Hola, hola, hola, hola! Mega tocha de la tigre nos acaban de enseñar. Literalmente en el tráiler te hacen spoilers de todo luego. ¡Wow! Oye, este tráiler es muy bueno, ¿eh? No lo había visto. Tiene sentido que no lo viera. Estaba con el tema de la poda. Muy top. Luego, 2 meses después, añadieron otro tráiler que tiene un total de 6 millones de visitas. ¡Qué pedazo de tráiler! Mira, aquí lo puse. Me ha encantado. De hecho, os diría... La verdad es que no me acuerdo ya ni
el tráiler de nada, pero os diría que es el tráiler que más me gusta. Si yo puse eso, es que es el tráiler que más me gustó en su momento. Mirad la control, pero fijaros el nivel que hay ahora a lo que hemos visto al principio. O sea, es que es muy loco, con Loquendo antes y ahora 5 años después, cómo cambian las cosas. Esta animación es una locura. Ya me acuerdo por qué me gustaba. No tiene sentido. Este estaba muy bien hecho, tío, con armas. El nivel de animación en este tráiler también es mucho más tocho que el que hemos visto hace un segundo. Lo bueno de este vídeo es que además no solo dura 3 minutos como las animaciones que estábamos viendo antes, es que este vídeo dura 15 y la animación no termina hasta el minuto 6 básicamente. Os adelanto que aquí estamos viendo la Control con su poder, con todo lo que trajo, que también trajo la Dungeons. Mirad, un youtuber ahora, con la dragón, que la quiere. Y lo más tocho es esto. No sé, esto me pierde un poco el lore, pero supongo que a lo mejor en un futuro lo veremos. Bueno, y aquí tenemos el del mundo Oni. Celestial contra Oni. Míralo, míralo, my game. Indra, Celestial, todo buscando a Control. Es una pasada, chavales. Lo veis por donde lo veáis, han hecho una mejora espectacular. Aunque luego el vídeo siga siendo el showcase, el resto es una locura. Y además añadieron también lo que son las dungeons y todo. No es algo que yo le haya jugado mucho, personalmente no me gusta mucho, pero ole por ellos. Es que se ve la gran diferencia, tío, de todo el tiempo, las mejoras, la constancia y todo. Y llegamos al último de los trailers. En San Valentín, literalmente hace nada, hace 3 semanas metieron la Demonio Yeti. Una animación algo más sencilla. Bueno, no tanto, está bastante bien hecha. Mira, ¡pum! A dormir. Wow. Mamut contra Yeti. El sonido este me lo tengo que explicar, Esta animación está muy bien hecha también. Lo último que tenemos, la fruta Demonio Yeti, con además actualizaciones de San Valentín y retos. Por lo que la conclusión que doy es que la historia de Blox Fruit no ha llegado por arte de magia, ni suerte, sino por escuchar a la comunidad, aprender de los errores y no tener miedo a reinventarse. En 2019, My Game tuvo una idea y un sueño, que en 2026, hoy ese sueño es uno de los juegos más grandes.